Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría económica, una bastante controvertida, que le da la vuelta a todo lo que solemos pensar sobre la inflación y las crisis, y lo haremos siguiendo las ideas de la conocida como Escuela Austriaca de Economía. Y para empezar, lanzamos una pregunta que la verdad es para pensárselo. ¿Y si la recesión no fuera el problema, la enfermedad, sino la solución, la cura? Es que esta idea, así de radical como suena, es justo el núcleo de la teoría que vamos a ir desgranando. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar en el tiempo, concretamente a los años 70. En aquel momento, el mundo se topó con una crisis económica que, en teoría, no debería haber ocurrido. Dejó a los economistas de la época, a los que marcaban el paso, totalmente descolocados, sin saber qué decir. Claro, la crisis fue tan bestia que no quedó otra que ponerse a buscar nuevas ideas, otras explicaciones. Y fue justo ahí, en esa búsqueda, cuando volvió a salir a la luz una teoría que llevaba un montón de tiempo en el cajón, casi olvidada. Una teoría que tenía una explicación, radicalmente distinta para todo aquello. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar a entender esto, lo primero es ver cuáles eran las reglas del juego económico en ese momento. Las reglas que precisamente saltaron por los aires en los 70. A ver, la teoría que dominaba todo era la keynesiana, y era bastante sencilla en su planteamiento. La recesión y la inflación eran como el agua y el aceite, problemas totalmente opuestos. Y claro, necesitaban soluciones opuestas. Si la economía se enfriaba, en recesión, pues el gobierno tenía que pisar el acelerador. Más gasto público, más estímulos. Si se calentaba demasiado, con inflación, pues tocaba pisar el freno, subir impuestos, recortar el gasto, enfriar la cosa. 2 pedales, uno para cada problema. Sencillo, ¿no? Pero de repente apareció un monstruo económico que nadie esperaba y que no encajaba en ese manual: la estanflación. Ojo a la palabra. De pronto, la economía tenía las dos cosas a la vez: una inflación por las nubes y al mismo tiempo una recesión tremenda, con el paro disparado. Era como tener fiebre y estar helado al mismo tiempo. Y claro, esto dejó a los gobiernos en jaque mate. A ver, si tienes los dos problemas a la vez, ¿qué haces? ¿Pisas el acelerador y el freno a la vez? Es que era un dilema imposible. El libro de instrucciones, de repente, no servía para nada. Este lío monumental obligó a todo el mundo a volver, por así decirlo, a la casilla de salida, a empezar una nueva investigación desde cero. Y como en toda buena peli de misterio, lo primero fue interrogar a los sospechosos habituales de la subida de precios. Y la lista de sospechosos, pues, la de siempre. A ver, ¿son las empresas, con su supuesta codicia, las que suben los precios? ¿O son los sindicatos, que no paran de pedir subidas de sueldo? ¿O quizá la culpa es de la gente, que gasta sin control? Pero claro, la pregunta del millón es, ¿son ellos de verdad la raíz del problema? Pues según la teoría austríaca, la respuesta es un no rotundo, porque pensémoslo un segundo. Ni la empresa más avariciosa, ni el sindicato con más poder del mundo pueden subir precios o salarios hasta el infinito. Al final, tienen un límite muy claro, lo que la gente está dispuesta y puede pagar. Si pones un precio y nadie te lo compra, pues tienes un problema. Y esto, claro, le da la vuelta a la tortilla. La pregunta clave deja de ser ¿por qué las cosas son más caras? Y pasa a ser ¿de dónde sale todo el dinero que permite a la gente seguir comprando esas cosas cada vez más caras? Es decir, ¿qué es lo que alimenta sin parar ese poder de compra? Y esa pregunta, esa nueva pista, nos lleva directos al origen de todo el poder de compra, es decir, a la propia creación del dinero. Para entender esto bien hay que echar un vistazo rápido a la historia del dinero, que es fascinante. Pasamos de usar cosas con valor por sí mismas, como el oro o la plata, a usar papelitos que emitían los gobiernos. Al principio, esos billetes eran como un vale por oro, tenían un respaldo real, pero poco a poco ese lazo se fue debilitando. Hubo momentos clave, como en 1933 en Estados Unidos, y luego el golpe de gracia ya a nivel mundial en 1971, justo antes de que explotara toda la crisis de esta inflación. Curioso, ¿verdad? La teoría que estamos viendo lo describe de una forma muy contundente. Dice que al final el Estado se ha quedado con el monopolio de crear dinero de la nada sin respaldo, y a eso lo llama aumentar la oferta monetaria. Es una capacidad que si la tuviera cualquiera de nosotros, pues se llamaría de otra forma: falsificar. Vale, pero ¿cómo funciona esto hoy en día? Porque ya no es tan simple como poner en marcha la máquina de imprimir billetes. El mecanismo actual es mucho más sutil, más complejo. A ver, vamos por partes. Primero, el Banco Central. Pensemos en la Reserva Federal de EU o el Banco Central Europeo, compra deuda pública. Y aquí está el truco. El dinero con el que la compra se lo inventa, lo crea de la nada. Ese dinero nuevo va a parar a un banco comercial como una reserva. Y aquí viene la segunda parte de la magia.
la ley le permite a ese banco prestar mucho más dinero del que tiene en esa reserva. Así que con cada préstamo se crea todavía más dinero nuevo en el sistema. Y aquí es donde se ve el poder de este mecanismo. Fijaos en el dato que aporta la fuente que analizamos. Por cada euro o dólar que el Banco Central crea como reserva, el sistema bancario en su conjunto puede acabar creando hasta 6 veces más dinero. Es un efecto multiplicador brutal. Pero bueno, aquí viene lo más interesante de todo. Según esta teoría, este sistema de crear dinero no solo hace que suban los precios, no, es que es la causa directa de los ciclos económicos, de esas fases de boom económico seguidas inevitablemente por una crisis. La clave de todo está en el tipo de interés. Pensemos en el interés como el precio del dinero. En una situación normal, ese precio reflejaría cuánto ahorro hay de verdad en la sociedad. Es una señal importantísima. Pero ¿qué pasa cuando el Banco Central inunda el mercado con dinero nuevo y barato? Pues que baja ese precio, el tipo de interés, de forma artificial. Y al hacerlo manda una señal completamente falsa a todo el mundo, como si de repente fuéramos todos mucho más ahorradores de lo que somos en realidad. Y claro, los empresarios, las empresas, ven esa señal de dinero gratis y se lanzan a invertir. Pero como la señal es falsa, muchas de esas inversiones son lo que esta teoría llama malas inversiones. Se trata de proyectos, sobre todo a muy largo plazo, construcción, grandes industrias, que solo parecen una buena idea porque el crédito es muy barato. En realidad, no hay ahorro suficiente en la sociedad para sostenerlos. Y con esto, volvemos a la pregunta con la que empezamos. Desde este punto de vista, la recesión no es el problema. Es más bien el despertar, el momento en que la realidad golpea. Es el proceso, doloroso sí, pero necesario, en el que el mercado se da cuenta del error y empieza a deshacerse de todas esas malas inversiones. La recesión, por tanto, sería la cura para la borrachera del auge artificial. Vale, pues ahora que tenemos todas las piezas sobre la mesa, podemos intentar resolver el puzzle de la estanflación de los 70 y ver qué solución propone esta corriente de pensamiento. Y las conclusiones son radicalmente opuestas a lo que se suele hacer, como podemos ver. Ante una crisis, la receta keynesiana habitual es más gasto público, rescates a empresas para que no caigan, intentar que no bajen los salarios. En cambio, la propuesta austríaca es literalmente lo contrario: cortar el gasto, no rescatar a nadie y dejar que las empresas que lo hicieron mal quiebren. Permitir que los precios y salarios bajen para ajustarse a la nueva realidad. Y sobre todo, lo más importante, dejar de darle a la máquina de crear dinero. Pero ya. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la economía. Es casi filosófica. La cuestión de fondo es cuál debe ser la relación entre un gobierno y el dinero. ¿Debe ser una herramienta que el poder político puede usar a su antojo o debería ser algo independiente, algo que esté fuera de su alcance? Y la respuesta que demos a esa pregunta, la verdad, define dos maneras muy diferentes de ver el mundo.